Historia de la ocupación de Quillabamba, Pampa de la Luna. El presente tema de investigación gira en torno a la historia de la ocupación de Quillabamba, lugar de estudio del presente ciclo 2022. Buscamos comprender la transformación que ha ido aconteciendo en el territorio de Quillabamba y sus alrededores, en función de los distintos aspectos del hombre, tales como el uso de suelo, economía, religión, costumbres y la arquitectura en cada una de las etapas de la historia. El objetivo principal es demostrar el proceso evolutivo de Quillabamba en función de las 5 etapas de la historia, centrándonos en su transformación y con ello interpretar todo lo acontecido en la ciudad, reconociendo así las causas y las consecuencias de lo investigado para la ciudad de Quillabamba. Ubicación geográfica. Quillabamba se ubica en el Perú, departamento de Cusco, provincia de la Convención, distrito de Santa Ana. Actualmente es un importante centro de comercio de los valles de Lares y la Convención, siendo una de sus principales actividades económicas la producción de coca, café, cacao y frutales. La altura en la que se encuentra es a 1050 metros sobre el nivel del mar. Cerca de la ciudad se cuenta con distintos centros poblados e importantes sitios arqueológicos que atraen a turistas y habitantes de nuestro país, cuyo centro de recibimiento se da en la ciudad de Cusco. Ambas ciudades se comunicaban antes por el tranvía, sin embargo, actualmente esto ya no es posible. En la línea de tiempo mostramos algunos acontecimientos importantes desarrollados en cada etapa. Etapa pre-Inca. Inicia en el año 2200 a.C., con los primeros vestigios encontrados en la zona. Se desarrollaron varias culturas de las cuales nació el Imperio Incaico. Etapa Inca. Se desarrolló el mayor imperio en la América precolombina. Al territorio se denominó Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo. Culmina con la conquista española y da paso a la etapa virreinal. El Virreinato del Perú fue una entidad político-administrativa, fundada en 1542 tras el sometimiento del Imperio Inca. Culmina con la rebelión del Cusco. Etapa republicana. Inicia un Perú libre, se proclama la independencia, y con esto se inicia la estructura de primeras instituciones políticas. El terremoto de 1950 da paso a la siguiente etapa, la etapa contemporánea hasta la actualidad. Etapa pre-Inca. En el período arcaico se encontraron diferentes quilcas o petroglifos de camélidos en torno al río Sagrado, en las zonas de Jorja, Chaguariti, Canchis, Chumbivilcas y Yauri. Estos primeros pobladores del Cusco se dedicaban a la caza y recolección de frutos silvestres. Durante el periodo formativo se desarrollaron los Marcavalle, con un estilo de vida sedentario, formada por una comunidad de granjeros y pastores. Resaltan en la utilización de diferentes pisos ecológicos para el uso agrícola, lo cual es la base de su economía junto a la domesticación de camélidos. Esta cultura mantiene una cosmovisión andina, enfocada en el puma, el cóndor y la serpiente, siendo consideradas sagradas. En la última etapa, la tardía, los Chanapata aparecen siendo considerados herederos de los avances producidos por los Marcavalle, incluso de las tierras en el valle. Antes de culminar esta etapa, la cultura Wari logró expandirse hasta la región cusqueña, estableciendo su centro administrativo más importante de su territorio en el sur, Piquillacta. En ella se introdujeron aportes arquitectónicos provenientes de su experticia, en cuanto al diseño urbano, la trama ortogonal, en procedimientos constructivos, los muros gruesos de barro y en accesibilidad, sus calles anchas. Estas fueron el embrión del futuro Capagnán. Etapa Inca. En la etapa Inca se tiene el imperio del Tahuantinsuyo, del cual nacían las divisiones para los 4 suyos en el mismo Cusco, la capital del imperio, las cuales eran Chinchaysuyo, Antisuyo, Continsuyo y Collasuyo. Dentro de la historia de los incas se tienen los periodos del Jurin Cusco, que significan Cusco Bajo, y es el periodo en el que los incas solo dominan la ciudad del Cusco y sus alrededores, y el periodo del Hanan Cusco, que significa Cusco Alto, y es el periodo en el que se inicia la expansión del imperio.
En el imperio existía el Aini, al cual se refiere a la reciprocidad o mutualismo entre las personas de las comunidades montañosas andinas. Dentro de las organizaciones del Tahuantinsuyo se tenían a los ejes y nudos, los cuales se referían a los caminos del Capacñán, lo cual era un sistema de caminos de enormes distancias en la civilización incaica que vinculaba a las ciudades importantes de la costa y la sierra, y a los diversos poblados que éstas conectaban, y también se tenían a los seques, que eran líneas, que nacían en el Coricancha ubicadas en Cusco, y conectaban con los diversos santuarios y huacas que se tenían, construyendo así un complejo sistema espacial religioso que otorgaban a la capital un carácter eminentemente sagrado. Cerca al Cusco teníamos a Machu Picchu y también a una fortaleza muy similar llamada Choquequirao, que tenía una arquitectura igual a la de Machu Picchu. El Coricancha es el templo principal del sol. Cori, en quechua, significa oro y cancha, lugar o recinto. Dentro de este se tenía una figura del sol hecha de oro que cubría todo el testero, pared opuesta a la entrada principal, de pared a pared. El templo tenía un disco de oro y piedras que estaba colocado del oriente de modo que el sol se dirigiera a la imagen de oro y al reflejarse en él brillara como el mismo sol. El techo del templo era de madera y paja, con las paredes cubiertas de oro. El templo fue cedido por Juan Pizarro a una congregación, la cual erigió un templo católico sobre el mismo templo incaico para demostrar la destrucción y anulación del culto antiguo. Hoy viene a ser el ábside del templo dominicano. La iglesia tiene 3 naves y una plataforma de construcción en forma de cruz griega. Existe un sistema de coordenadas denominado sistema Seque, el cual estaba basado en la observación de 41 puntos de horizonte. Estos estaban centralizados en el Coricancha, siguiendo líneas radiales imaginarias denominadas seques, vinculadas a 328 huacas. Coricancha en la actualidad se observa de la siguiente manera. Etapa virreinal. La resistencia de la élite cusqueña gobernó sobre un reducido estado neoinca de Vilcabamba, producido del año 1537 al año 1572 por la llegada de los españoles. Los apaincas que gobernaron fueron 4, desde la ciudadela de Vitcus: Manco Inca Yupanqui, Zairi Tupac Inca, Titu Yupanqui y Tupac Amaru. Llegaron a un lugar agradable y fértil donde podrían cosechar alimentos y encontrar pastos para sus animales. Manco Inca llamó a este lugar Vitcos, o posiblemente Uiticos, y mandó a construir en él un gran palacio y una ciudad completa, llamándolo a ese Alto Valle Vilcabamba. Es importante por hallazgos de procedencia wari por el oro y la plata. Comprende un área geográfica de 15 hectáreas con diferentes rastros característicos de edificios, canales, terrazas, plataformas e incluso templos incas. Su fisiografía comprende la llanura amazónica y los valles tropicales que tienen sus propias estructuras. Los muros están hechos con piedra granítica y un sistema de andenería que comunicaban Vilcabamba con otros lugares cercanos. Se muestran los sitios arqueológicos de Choquequirao y Espíritu Pampa. Con la llegada de los españoles surge una serie de explotaciones a la población indígena que se ve sumamente afectada en número, pasando de 12 millones a tan solo 1 millón, teniendo 30.000 en Cusco. Cambia la tenencia de tierras con las denominadas haciendas, en donde se cultiva y procesa la caña de azúcar, que era vendida en Cusco. Todo esto desde Quillabamba. También se maneja el término encomienda para referirse al otorgamiento de un título que encargaba a los españoles que debía cuidar de un cierto número de indígenas, además de su educación en el cristianismo. Etapa republicana. La convención, conocida antes como Vilcapampa Yunca, estuvo habitada por aborígenes procedentes de Vilcabamba, considerada una zona antigua de evangelización y concesión de tierras, dando inicio así a sus primeros valles: Santa Ana, Ocobamba, Mozoyacta y Lares. En 1857 se crea la provincia de la Convención. Los benefactores de las haciendas de aquel entonces determinaron la donación de los terrenos para la formación de Quillabamba, que es creada en el mismo año. La llegada del ferrocarril al Cusco en los años 1900 permitió el auge llanero en el sur peruano, que modernizó el sistema de transportes con la construcción del ferrocarril
Cusco la Convención. Ese cambio tecnológico reforzó la importancia relativa del eje de Vilcanota en la región. En los ejes de penetración de la selva se ubican solo dos ciudades, Puerto Maldonado y Quillabamba. En las tierras bajas, Quillabamba acusa un crecimiento lento, signo de saturación de las posibilidades de crecimiento en función de las actividades vinculadas a los cultivos de exportación. En 1918, la capital se traslada a la villa de Quillabamba, reconocida como ciudad. En los años 1930 y 1940, a raíz de la epidemia de malaria, los hacendados ofrecen sus parcelas por un tiempo a los inmigrantes, convirtiéndolos en los nuevos centros poblados, que son los actuales distritos. Para los años 1960 y 1970 se concluye con la expulsión de terratenientes. Se da inicio a la etapa contemporánea con el terremoto de mayo de 1950, que destruyó alrededor del 50% de la región. Esto forzó a los habitantes a reconstruirla, usando ahora materiales modernos en vez de los tradicionales. Este proceso incluye la construcción de la central hidroeléctrica en 1958, que utiliza los recursos hídricos del río Vilcanota, en la provincia de Urubamba. Más tarde, en los años 80, iniciaron los ataques terroristas. El atentado contra la estación de radio de Quillabamba en 1985 fue el hecho que hizo que el pueblo se levantara. Luego de estos sucesos, los pueblos entran en un periodo de reconstrucción en los años 90. En 1998, en los meses de enero y febrero, debido al fenómeno del Niño, ocurren aluviones que arrasan con dos puentes ferroviarios y parte de la línea férrea. En el año 2001 se inicia la construcción del gasoducto, proyecto que brindaría gas natural desde el Cusco a los departamentos aledaños. Esto fomentó la modernización de las ciudades. Actualmente Quillabamba es una de las ciudades más avanzadas de la zona, con una fuerte economía gracias a la exportación de sus recursos naturales. Finalmente, como grupo, hemos llegado a la conclusión de que Quillabamba posee una gran riqueza histórica, valiosa a nivel nacional e internacional, por la presencia de variados sitios arqueológicos pertenecientes a la etapa pre-inca e inca, en la que podemos destacar el poder de la visión cósmica del mundo andino, que es el despertar de los conocimientos, sentimientos y saberes ancestrales basados en el respeto, la complementariedad y la reciprocidad con toda la naturaleza. Además, la fractura generada con la llegada de los españoles generó una integración entre dos sociedades completamente distintas a través de la adaptación. La zona cuenta con bondades naturales tales como los pisos ecológicos que propician una variedad climática que no todo lugar puede tener, y esto genera a su vez heterogeneidad en especies animales y vegetales junto con un bello paisaje natural que a toda persona atraería. Además, la presencia del agua fue, es y lo seguirá siendo muy importante para la ciudad. Cerca de este se encuentran los valles fértiles aprovechables para la agricultura. Es así que actualmente se produce variedad de alimentos mediante los cuales la población se abastece económicamente. La cercanía con el Cusco puede ser un factor determinante para el resurgimiento de esta ciudad, puesto que Cusco es una ciudad actualmente reconocida a nivel mundial por poseer una de las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, actualmente se encuentran incomunicadas. Por eso, es nuestra labor como arquitectos velar por la regeneración de esta ciudad, para provocar que las personas vuelvan la mirada.